Desde pequeños nos han enseñado a ver el mundo de una manera específica. Aprendemos de sus dolores, de sus confusiones, de sus aparentes contradicciones. Pero ¿y si todo esto fuera una distorsión cuidadosamente planificada? What if what we were told was the absolute truth about the divine was, in reality, a hoax? Imaginemos que la figura que llamamos Dios no es la fuente original de la creación, sino un impostor. Un falso arquitecto, tejiendo una trampa de la que nunca estuvimos destinados a escapar. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud, esa sensación persistente de que algo no encaja? No importa cuánto intentes seguir las reglas, el juego parece amañado. El dolor, la división, la codicia, nada de eso coincide con la idea de la perfección divina. Y no estás solo en esta percepción. Hace mucho tiempo, ciertas tradiciones esotéricas nombraron esta ilusión. Los gnósticos la llamaron demiurga, manipuladora del mundo material, obsesionada con el control. Un falso creador, un carcelero disfrazado de rey, que se presenta como el Dios verdadero. Pero hay algo que intentó ocultar a toda costa, su poder solo existe mientras permanecemos en la ignorancia. Mientras nos alejamos de nuestra chispa divina, mientras dormimos. Para mantener este dominio, el demiurgo construyó la realidad como un laberinto infinito, repitiéndose vida tras vida, hasta que aprendamos a ver más allá de las apariencias. Ahora prepárate para descubrir lo que siempre ha estado oculto. Descubriremos registros históricos prohibidos y escritos antiguos que exponen esta falsa fuerza divina. Textos que iglesias e imperios intentaron borrar de la memoria humana. Seguiremos las huellas dejadas por sabios y místicos que se atrevieron a desafiar la mentira cósmica. Y revelaremos por qué la humanidad cayó bajo el yugo de este creador engañoso, que ha ejercido su poder sobre la Tierra durante milenios. Para comprender al demiurgo es necesario salir de los libros oficiales y adentrarse en archivos oscuros, ocultos a los ojos de la mayoría. Mucho antes de las religiones modernas, había escuelas de misterios repartidas por Egipto, Grecia, Persia y el Levante. No eran simples curiosidades del pasado, sino guardianes de un conocimiento antiguo y peligroso, la idea de que el mundo visible no es la realidad última y que su supuesto Dios no es la fuente última. La palabra demiurgo proviene del griego antiguo demiurgos, que significa artesano o constructor. En la obra de Platón Taimeo, el demiurgo aparece como una figura neutral, un artesano cósmico que transforma el caos en orden. Pero en el gnosticismo, esta figura se convierte en algo mucho más inquietante, un gobernante arrogante y limitado, que confunde su poder relativo con el dominio absoluto. Los gnósticos lo llamaban Yaldabaoth, el dios ciego, el león serpiente, el arquitecto del mundo material y la prisión que lo acompaña. Sin embargo, hay un detalle que muchos ignoran: el demiurgo siempre ha estado vinculado simbólicamente a Saturno, conocido por los antiguos como Cronos, el señor del tiempo. En su rostro más severo y oscuro, Saturno es el colgador de los límites, el contador de los días, el que aprisiona el espíritu en la forma y decreta: no irás más lejos. En este aspecto, Saturno no es el maestro de la disciplina que describen los libros de astrología, sino el cristalizador, la fuerza que transforma el espíritu viviente en materia fija, inmovilizándolo a través de la frialdad del tiempo y la entropía. No es coincidencia que tantas culturas antiguas asociaran a Saturno con el plomo, el metal más pesado y opresivo. La naturaleza saturnina del demiurgo es la misma: densa, lenta, resistente al cambio, perfecta para mantener a las almas atrapadas en el mundo material. Pero la situación se vuelve aún más inquietante cuando nos damos cuenta de que, a lo largo de la historia, la energía de Saturno ha sido alimentada, consciente o inconscientemente, a través de rituales, conflictos y devoción. Desde los grandes templos de la antigüedad hasta las guerras santas de la Edad Media, innumerables altares manchados de sangre y juramentos sagrados han canalizado energía hacia este mismo arquetipo. Ya sea en las cruzadas, donde cada bando creía que servían al Dios verdadero, o en los rituales semanales realizados bajo las banderas de las grandes religiones, el flujo siempre regresa al mismo trono simbólico. Para los gnósticos, esta era la trampa perfecta: convencer a la humanidad de que estaban adorando la fuente última, cuando en realidad su devoción estaba dirigida hacia algo mucho más siniestro. De ahí que en ciertas tradiciones esotéricas a Saturno se le llame el Señor de los Anillos, no solo por los anillos planetarios de hielo y roca, sino también por los anillos de contención. Los ciclos que se repiten vida tras vida. Las jaulas son tan antiguas que ya no recordamos cómo fueron construidas. Por lo tanto, el demiurgo no es solo un concepto abstracto de escrituras polvorientas.
Es una fuerza que puede medirse en las estrellas, registrarse en nuestros mitos y mantenerse viva mediante rituales durante milenios. Una fuerza que cuenta cada segundo, une cada alma al reloj y llama a esta esclavitud creación. Imagínese despertar en una prisión tan vasta que sus paredes son invisibles. Una prisión donde todo, cada vista, cada sonido, cada sensación, parece normal, porque nunca has conocido nada diferente. Como un pájaro enjaulado que nunca supo lo que era volar. Esta es la realidad que construyó el Demiurgo. Para los gnósticos, el Demiurgo no es solo una entidad, sino un sistema. No se trata de un ser aislado en algún trono cósmico, sino del arquitecto de toda una estructura operativa. Piense en ello como un sistema operativo falso, instalado encima de su conciencia, ejecutándose en segundo plano y dictando lo que puede percibir, pensar e incluso imaginar. Y es aquí donde se revela plenamente la naturaleza saturnina del Demiurgo. Saturno, Cronos, es el guardián del tiempo, pero también el maestro de la entropía. En el lenguaje de la termodinámica, la entropía es la tendencia hacia el caos. Sin embargo, en la prisión espiritual del Demiurgo ocurre lo contrario, no conduce al desorden, sino a la perfecta cristalización. Cuando algo vivo es fluido, puede cambiar. Cuando se vuelve cristalino, se vuelve inmóvil. El Demiurgo utiliza este principio como tecnología metafísica, ralentizando el flujo de la conciencia hasta volverla densa, rígida, fija. Cada repetición de los mismos ciclos, nacimiento, sufrimiento, distracción, muerte, agrega una nueva capa al cristal. Cada creencia aceptada sin cuestionamientos es otra faceta tallada. En términos físicos, esto es materialización. En términos espirituales, es cristalización, el aprisionamiento del alma en la forma, hasta el punto de olvidar que alguna vez fue luz. La prisión está hecha de patrones, de ciclos que se repiten. Las estaciones de la vida, el ascenso y la caída de los imperios, incluso las lecciones espirituales que parecen regresar en diferentes formas. Todo esto es una entropía en acción, reduciendo a infinitas posibilidades era un conjunto previsible de loops. Los arcontes, sus agentes, son los guardianes de este orden. No solo mantienen los ciclos en marcha, sino que refuerzan la estructura cristalina misma, asegurando que no importa cuánto te muevas dentro del patrón, nunca podrás escapar de él. El Demiurgo no controla solo a través de cadenas, sino a través de historias. Durante milenios, a la humanidad se le ha presentado una versión de Dios que se parece a ella misma, autoritaria, celosa, obsesionada con la obediencia. Establece leyes que tienen menos que ver con la verdad divina y más con el mantenimiento de jerarquías. Premia la sumisión con promesas de paraíso y castiga la rebelión con visiones de tormento eterno. Pero hay algo más detrás de esta narrativa. Parte en la que muchos caen sin darse cuenta, la ilusión del despertar perfecto. Al Demiurgo no le importa si buscas la iluminación, siempre y cuando esa búsqueda se convierta en otra identidad, en otra etiqueta que defender fervientemente. No teme al buscador que colecciona técnicas espirituales, sino al que las utiliza para disolver la necesidad misma de buscarlas. El verdadero peligro para el sistema no es el conocimiento, sino su aplicación silenciosa, la transformación que se produce cuando se deja de hablar de libertad y simplemente se vive. Los arcontes, estos agentes de la matriz, operan con una astucia casi imperceptible. No necesitan prohibir el despertar, simplemente distorsionarlo, convertirlo en un producto, una moda, una competencia. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos círculos espirituales se convierten en espejos de las mismas jerarquías que critican? El gurú que exige devoción, el grupo que excluye a quienes no siguen sus reglas. ¿La búsqueda de experiencias místicas que nunca conducen al verdadero cambio? Todas estas son trampas disfrazadas de portales. El Demiurgo no necesita destruir la luz, la imita, la diluye, la vende como mercancía. Y lo más irónico es que muchos de los que creen que se están liberando, en realidad están reforzando las cadenas. Pero hay un punto ciego en esta guerra, el Demiurgo no puede crear nada verdaderamente nuevo. Solo puede reordenar, distorsionar, imitar. Toda la belleza que ves en el mundo, la música que toca tu alma, el amor que trasciende el tiempo, la sincronicidad que se siente como un susurro divino, no es obra suya. Es el eco del verdadero creador, aún vibrando en la materia, como una cuerda perdida en el ruido. El Demiurgo no comprende esta belleza, él la teme, porque ella es la prueba de que su realidad no es absoluta. Por eso intenta asfixiarte con distracciones, con ruido constante,
con la ilusión de que necesitas algo fuera de ti para estar completo. La clave para escapar no es luchar contra el sistema, sino dejar de alimentarlo. Cada vez que reaccionas con miedo, ira o desesperación ante sus manipulaciones, le estás dando energía al demiurgo. Cada vez que te identificas con un rol, víctima, salvador, guerrero espiritual, estás reforzando los barrotes de la prisión. Pero cuando observas sin apegarte, cuando actúas sin dejarte definir por las circunstancias, sucede algo extraordinario, el demiurgo pierde su poder sobre ti. No puede controlar a quienes no se dejan controlar. Los gnósticos hablaban de un estado llamado conocimiento silencioso, no el conocimiento de palabras o conceptos, sino el que se obtiene cuando simplemente se sabe, sin necesidad de demostrarlo. Es en este espacio donde nace la verdadera libertad. No es un lugar distante, sino un estado del ser que ya existe dentro de ti, escondido bajo capas de condicionamiento. Para acceder a él no es necesario escalar montañas ni atravesar desiertos, simplemente detente, respira y recuerda. El demiurgo quiere hacerte creer que la libertad es algo que se alcanzará en el futuro, algo que depende de condiciones externas. Pero la verdad es que está aquí, ahora, en este mismo momento. Ya eres libre, simplemente lo olvidé. Y el olvido es la última y más sutil de las ilusiones. Cuando despiertas a esta realidad, el juego cambia. Las reglas del demiurgo ya no se aplican porque ya no estás jugando. Simplemente estás siendo. Y el ser, en el sentido más puro, es el acto más revolucionario que existe. El despertar mismo puede convertirse en una nueva identidad del ego. En el momento en que te aferras al yo soy el despierto, el demiurgo simplemente cambia la máscara y te mantiene en el mismo ciclo. Esté atento a esto. Una práctica sutil pero poderosa es invertir la mirada. En lugar de dirigirla hacia afuera, hacia el mundo y sus reacciones, dirige tu conciencia hacia adentro. Pregunta, ¿quién es consciente? Descansa en este lugar. Allí, el ego se calla y el demiurgo, tanto externo como interno, pierde la voz. La libertad no proviene de escapar a otro lugar. Proviene de recordar que la verdadera prisión nunca fue el mundo, sino la creencia de que tú eras solo la máscara. El demiurgo, este falso creador, dio forma al mundo en el que caminas, diseñó las reglas según las cuales vives y escribió el guión que la mayoría sigue sin lugar a dudas. Se esconde detrás de nombres sagrados, hermosas ilusiones y el consuelo de lo familiar. Y para la mayoría, eso es suficiente para mantenerlos atrapados. ¿Has escuchado estos susurros antes? Ese sentimiento de que el Dios que nos enseñaron a adorar puede no ser la verdadera fuente. Ese sufrimiento en este plano no es voluntad divina, sino el subproducto de un arquitecto defectuoso que intenta imitar la perfección. Que hay algo más elevado, más puro, esperando más allá del velo. Los gnósticos lo arriesgaron todo para transmitir esta verdad. Sabían que si tan solo un alma lo recordara, la ilusión comenzaría a resquebrajarse. Porque el poder del demiurgo depende enteramente de su olvido. En el momento en que lo recuerdas, ya no podrás ser controlado de la misma manera. Y aquí está la clave que nos dejaron, los gobernantes de este reino se llaman los señores del karma. Karma, aquí, no significa justicia mística, sino el peso del pasado. Los patrones y ciclos de causa y efecto que te atan a las mismas repeticiones. Da un paso hacia el Dharma y estarás fuera de su alcance. Dharma es el espacio abierto del momento presente, libre de lo que ha sucedido antes. Es pura soberanía. El lugar donde no actúas desde programación, recuerdos o miedo, sino desde una conexión directa con la fuente. En el momento en que te estableces completamente allí, el equipo cósmico falla y los arcontes ya no tienen un guión para usar contra ti. El cristal comienza a romperse. Entonces la pregunta ya no es ¿cómo derroto al demiurgo?, sino ¿viviré del karma o del dharma? Porque cada vez que eliges el dharma, cada vez que actúas desde ahora en lugar de hacerlo desde el pasado, emites esa frecuencia al campo morfogenético de toda conciencia. Se convierte en una señal que muestra a otros la salida. Y aquí está la verdad que debería consolarte y desafiarte al mismo tiempo, tú ya tienes la llave. La pregunta es, ¿lo usarás? Si este mensaje ha despertado algo viejo en tu interior, reafirma tu lugar en este círculo. Deja tu huella con un me gusta y di tu verdad en los comentarios. Comparte lo que viste, lo que sentiste, lo que recuerdas.
Y si está listo para profundizar en los misterios que intentaron borrar, esté aquí para la próxima revelación. Porque el velo es fino y ahora es el momento de cruzarlo.